haciendo películas. Se hizo mundialmente conocido con Amores Perros y luego ha participado en filmografías de muchísimos países, muchísimos, incluidos sus vecinos del norte. Precisamente quería preguntarle por eso, siendo un país desde Amores Perros hasta ahora, que han pasado muchos años, ¿cómo ve la transformación de la filmografía mexicana y cómo siente el peso de sus vecinos del norte tan fuertes en esta industria? Uy, pues sí, ha sido, mira, y con todo y que es muy poco lo que he trabajado, la verdad, o sea, en comparación con las grandes carreras del cine de gente que lleva haciéndolo toda la vida y que vamos, que han visto cómo se ha desarrollado el cine y cómo se ha magnificado también y reducido también. Yo, o sea, todavía me tocó filmar cuando no existían los kinofloss, por ejemplo, que esa es una parte fundamental, o sea, los kinos son estas luces digamos, frías que no son tan grandes y que son mucho más plegables y que se pueden transportar mejor. Eso abarató mucho el cine, ¿no? Y también lo que hizo es que los sets eran muy calientes, por ejemplo, los platós, ¿no? Que le dicen aquí. Los platós eran demasiado calientes, o sea, entrabas a filmar y era unos HMIs gigantes así que pum, te calentaban un montón. Y lo menciono como ejemplo de todas las cosas que cambiaron. O sea, cuando hacíamos Amores Perros, filmamos 1 o 2 tomas, máximo. Lo hacíamos mucho con short ends de Titanic, una película, no sé si se acuerdan, una de un barco. Por ejemplo, ¿no? O sea, un poquito para allá, es que estoy aquí, sí, está, gracias. Me acuerdo mucho también de la época sin cámaras en los teléfonos, cosa que también era una etapa distinta también del cine, en la que la cultura fílmica, o sea, la cultura asequible pues de lo que uno podía hacer con lo que tuviera a la mano, era distinto, era otro el ritmo también de filmación. Me acuerdo cuando hicimos Amores Perros, Diarios de Motocicleta, ya podíamos ver el principio del fin, ¿no? Donde comenzaba otra época, una época nueva, ¿no? Ahora todo es mucho más rápido. Ahora cuando se dice corre cámara, por ejemplo, bueno, aquí en España no está bien dicho corre cámara, ¿verdad? Pero no, ¿cómo? Anda, ¿no? Que dicen, motor, anda. Ahí cuando sueltan eso, no existe el rigor que existe antes. Antes cuando la cámara andaba, basta. O sea, era el momento donde todo el mundo tenía que estar en toma porque todo funcionaba, porque todo andaba. Entonces, ahora con el digital es distinto, ¿no? O sea, ya no tenemos que estar tan a la espera de que la cámara ande o no, podemos seguir haciendo ajustes mientras la cámara está andando, mientras estamos, ¿sabes?, grabando, bueno, ya ni siquiera grabando, ya no sé cómo se le llame, digitalizando ya, porque ya no es filmar tampoco, ¿no? Entonces, bueno, todos esos cambios son sustanciales porque sí ha cambiado mucho la forma en que se han hecho las películas, se ha democratizado mucho más también. También me tocó hacer la primera película que hice fue una de las 6 películas que se hicieron ese año en México, que es Amores Perros, imagínense, o sea, de una industria fílmica en 50 años atrás que hacía más de 100 y tantas películas al año, a hacer solamente 6 en un año, con un público y una cultura fílmica muy grande, fue toda una revolución. O sea, ahora estamos ya subiendo esa escala y todavía estamos muy cortos para la cantidad de gente que hay en México y la cantidad de cines que hay y para la cultura fílmica que hay también. Pero lo mismo podría decir de toda Latinoamérica también. O sea, estamos muy cortitos todavía, hay mucho espacio para crecer, todavía estamos muy verdes, ¿no? Entonces, ha sido una época, un transcurso interesante. Antes las películas también en Estados Unidos, en alguna época, obtenían una entrada mucho más rápida. Hoy es más complicado. Hoy en Estados Unidos cada vez compran menos películas en otro idioma. Y si las compran por 2 pesitos, nada más. Y eso no ha ayudado a que nuestras películas pues tengan esa otra salida que antes, en algún momento, en un periodo muy especial, que serán como de 10 años más o menos, representaban una forma de una ventana, ¿no?, importante. Han cambiado muchas cosas, sí, pero creo que lo que no ha cambiado y que me gustaría o sea, enfatizar es que esto de que nuestras películas se tienen que ver en nuestros países, o sea, esto es casi como un pedido de auxilio, no sé cómo
cómo describirlo, ¿no? Pero debe de haber alguna manera, todas las iniciativas van a funcionar, o sea, van a ayudar a que esto se dé, pero necesitamos que exista quizás una política cultural mucho más agresiva en ese sentido, ¿no? No mucho más agresiva, más bien como que establezca un camino para que nuestras películas se vean, para que las películas mexicanas se vean en España, para que las españolas se vean en Ecuador, las ecuatorianas en Argentina, las argentinas en Perú, las peruanas en Chile, en fin. Creo que eso hace falta y no... solo de esa forma vamos a crecer mucho más y vamos a poder trabajar mucho más, y aventurarnos a hacer las historias increíbles también, porque todavía estamos limitados, ¿no? O sea, todavía una historia, vamos, de un presupuesto muy alto, de ambiciones épicas, estamos todavía, en español es difícil levantar ese dinero. Y no hay nada más triste que decir, bueno, hagámoslo en inglés. La verdad, es terrible, es cuando se cae toda la magia, se derrumba, porque entonces ya estás haciendo, sí, un producto, no estás haciendo, ¿sabes? No estás haciendo este acto de fe, que es el cine, estás haciendo algo para vender, que digo, si alguien lo quiere hacer, todo bien, pero no es la razón por la cual queremos hacer cine, la mayoría de los que lo hacemos. Muchísimas gracias, Gael. Mientras recibimos al resto del equipo, creo que podemos darle un aplauso, que se lo ha merecido. ¿Qué tal? Vamos a presentar la película, como antes he comentado, Neruda, que se presenta en la sección Perlas del Festival para explicarnos y hablarnos y contestar a las preguntas que quieran plantear. Se encuentran con nosotros, además de Gael, Pablo Larraín, director de la película, los actores Mercedes Morán y Pablo Derqui y la productora Fernanda del Nido. Por supuesto, deseosos de contestar a todas vuestras preguntas. Cuando queráis, comenzamos ya con el turno de preguntas. Qué agradable usar esto. Esto no se usa acá, por suerte. Hola. Bueno, no sé si se me oye. Sí. Bueno, yo quería preguntarle a Pablo Larraín, porque recuerdo que la última vez que tuvimos como oportunidad de hablar era cuando presentabas aquí el club y me comentabas un poco el proceso de trabajo que habías tenido en cuanto a la escritura del guión del club y el trabajo con los actores. Y en ese mismo momento me comentabas que había sido un proceso muy diferente al que estabas haciendo para Neruda, que había sido un trabajo como mucho más exhaustivo, que te había llevado muchísimo tiempo, con un guión cerrado. Y ayer cuando veía la película, pues verdaderamente tuve como conciencia de la dimensión tan compleja que para mí tenía ese guión. Porque por un lado está la historia, luego por otro lado está la voz en off que continuamente está Gael contándonos, que en ningún caso era una cosa como que ilustraba lo que veíamos, sino que para mí funcionaba como casi un plano narrativo aparte. Entonces me gustaría mucho que me explicaras tu punto de partida, cómo había sido el trabajo de escritura de ese guión y el trabajo un poco con los actores. Y por otro lado, sin que suene mal ni suene bien, es simplemente una apreciación mía que igual no tiene nada que ver, es que siempre que voy a ver una película tuya es como si fuese algo totalmente distinto, ¿no? A pesar de una serie de actores que te acompañan o quizá que las películas siempre están escritas en un contexto que puede ser geográfico o lo que sea, o ideológico, que es el tuyo, que lo conozco porque te sigo. Pero sí que me parece como que te lo tomas como un planteamiento quizá de construcción o estético totalmente distinto, que no sé si quizá estoy en lo cierto o no, si te interesa, si lo buscas. O también son películas que, a pesar del club, nunca están como que pasan en un presente cercano. Entonces no lo sé si quizá no te interesa o lo que sea. Y gracias. Aló. Sí, la verdad es que, a ver, volviendo un poco atrás, es un guión, esta es una idea de mi hermano, Juan de Dios, que es el productor de esta película con otras productoras. Y se le ocurrió hace muchos años. Esto tiene por lo menos 7, 8 años. Es anterior al No. Y a mí me parecía muy delicado, me parecía complicado hacerlo. Y encontramos a Guillermo Calderón, que es como, digamos, que fue quizás
La primera gran idea de este proyecto fue encontrarlo a él porque si bien el guión partió como un biopic más clásico y lo fuimos en los años trabajando lentamente, degranando y transformándose en lo que viste, efectivamente era un guión que era muy sólido. Me pareció que yo personalmente nunca me atreví yo a tocar ese guión. Digamos, lo comentaba con Guillermo, le hacía mis comentarios, pero yo no me atreví yo a meter los dedos ahí, porque no me atreví a hacer hablar a Neruda. O sea, hay cosas a las que me atrevo, digamos, te firmo la película, pero hacer ese guión y ponerle palabras a Pablo Neruda, y en algún minuto algunos de los textos que dice el personaje de Gael, bueno, no quiero hacer un spoiler de la película, pero podrían ser escritas por Neruda. Entonces, de alguna manera, en cierto punto, esto era como es como que hace una película de los Beatles y hay que hacer una canción nueva. Y es como complicado eso. Y entonces fue un guión que se fue desarrollando muy lentamente, y Juan fue capaz de armar esta película con Participan Media, con AZ de Argentina, Setembro de España, Fanny Balloons de Francia. Entonces, y fue una película que es complicada, grande, y en un minuto, por fechas, por un montón de razones, tuvo que moverse esa película. Y ahí, entre medio, en la desesperación de filmar algo, surge el club, que se filmó, al contrario, esta película muy brevemente, y luego pudimos filmarla. Así que, claro, no sé, cuando pienso en la estructura del guión, no puedo sino pensar en Guillermo Calderón y en lo que él hizo. Creo que hay algo muy potente en eso y me pareció siempre muy sólido. Te cuento una anécdota que nosotros, 2 semanas antes de partir el rodaje, acá hay varios productores, te lo pueden decir todos. ¿Dónde está Fernanda? Ah, ya, perdón. Yo me apunto allá. Mi hermano me llama y me dice, bueno, tenemos un guión de 160 páginas, hay que sacarle 20. No podemos filmar esto, es mucho. Y sacarle 20 páginas, porque no cabe en el plan de rodaje, no tenemos plata para eso. O sea, y me fui con Guillermo no sé, a la playa, no me acuerdo, y volvimos con un guión de 190 páginas. Y le dije, brother, sorry, mételo, yo lo voy a filmar, o 187, y yo lo voy a filmar porque aquí no hay nada que sacar, y de hecho filmamos de repente escenas muy largas, hacíamos a veces 6, 7 páginas en un día, que en una película normal, es como un ritmo de televisión eso. Y a veces no, a veces era una página al día, dependiendo de la escena, ¿no? Pero claro, con Guillermo detectamos un montón de cosas y era un placer verlo escribir y todo lo que iba surgiendo. Entonces, en un minuto fue como ya, y andábamos con unos guiones gigantes, era aterrador porque era como... Entonces la script andaba con unos papeles así y era todo como grande porque era un guión muy, muy regordo y filmamos 8 semanas, no me acuerdo, no sé, por ahí, ¿no? ¿Ah? 9 más un poco en Buenos Aires y París, pero bueno, ya no me retengo, pero fue eso. Y con respecto a lo otro, sí, creo que es importante, me preocupa mucho que las películas tengan su identidad visual. No sé, trabajo muchísimo en diferenciarlas y en que cada una tenga un aspecto propio y un ritmo propio. No sé mucho más decirte. La verdad es que es súper espontáneo y que tiene que ver con la identidad y con la naturaleza de esa película. Porque hay mucho amor de por medio y es como un poco una relación filial, quizás. Y en ese sentido es muy individual y muy como asociado a esa película y cómo se va a ver y sentir esa película. Eso. Siguiente pregunta, por favor. Yo he visto la película ayer por la noche, entré con mucha ilusión a ver la película y salí muy decepcionado. Creo que es una película fallida. Creo que usted no cuenta nada nuevo sobre Neruda, en cuanto al contenido de Neruda. Ha elegido un momento muy específico de la política
chilena, que es el 48, pero Neruda es muchísimo más que el año 48. Entonces, me gustaría preguntarle si usted no va a compartir, por supuesto, pues esta aseveración mía, pero si está contento o cree que ha podido mejorar su película. Señor, le agradezco mucho el comentario. Me parece muy bien que piense lo que piensa, que lo diga, además. Estoy muy contento con la película. Me parece que es una película muy bella. Y creo que usted está pidiéndole algo que esta película no intenta resolver. Usted ha dicho que Neruda era mucho más que la película y estoy completamente de acuerdo. Porque Neruda no puede meterse en la película. Es todo lo que hay, es todo lo que es. Es sencillamente una aproximación arbitraria de un grupo de artistas, algunos de ellos estamos en esta mesa, a partir de su obra y figura. Si fuese posible meter a Neruda en una película, probablemente ni usted ni yo estaríamos aquí. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Hola, bueno, a mí me ha encantado la película, por poner un poco en situación, ¿no? Yo lo que sí quería preguntar era un poco el trabajo que hiciste con los actores, me refiero a Pablo. El trabajo que hiciste con los actores, porque me llama mucho la atención, bueno, pues me parecen personajes complejos, ¿no? Es todo muy poético, ¿no? Es todo muy... digamos, no son fáciles, no me parecen personajes fáciles y me gustaría saber cómo trabajaste, cómo transmitiste ese mensaje a los actores para que, bueno, saliera la película como a ti te gustaba. Le van a hacer preguntas, por favor, pregúntenle a los actores también. Bueno, un poco entendiendo primero instalar la película en un espacio no realista. Creo que ese fue el punto de partida. Yo personalmente no soy mucho de ensayar. Creo que leímos un poco, conversamos un poco y ya. Mi tendencia es a resolver las cosas en el set. Pero creo que es una película que está filmada y encuadrada y narrada de una manera muy clásica y digamos, es como desde el cine hacia el cine, para mí personalmente. Y las actuaciones están en el límite del realismo para mí, y creo que jugamos un poco a eso, a empujar un poco ese realismo, para entender que estamos en un espacio de ficción, ¿no? Y que no hay un intento realista. No sé, a mí personalmente el cine realista me parece muy complicado de hacer. Lo disfruto cuando está bien hecho, lo disfruto muchísimo, pero me parece, yo prefiero, no sé, yo cuando pienso en esta película pienso como en estos magos antiguos, que había un señor que tiraba el cordel, otro que tiraba el humito, y otro que como que movía una luz, y tiraba una bomba de humo. Es como eso, es como una cosa que tiene un olor artificial, tiene una sensación no realista, propia de un imaginario que absorbimos a partir de la poesía de Neruda y que tiene una estructura que es como bien borgiana también, ¿no? Un poco. En ese sentido hay una mezcla entre cánones literarios, si quieres. Pero eso, no sé. Pero hay una cosa muy particular, que es que a mí me tocó vivir cuando hicimos el No, que hay una familia fílmica ya muy formada de Pablo y del grupo de actores y de los técnicos y toda la gente que trabaja alrededor de la película. Es una familia muy establecida, incluso con sus propias reglas, incluso con sus propios códigos. O sea, con una comunicación muy fluida, y que uno cuando llega ahí al principio, ¿sabes? ¿No? Como cuando llegas a una fiesta ya, ¿no? ya entrada en calor y no conoces a nadie, ¿no? ¿Cuál lugar ocupas, ¿no? Más o menos. Y en esta ocasión me tocó ser un poco el intérprete de eso hacia Mercedes y Pablo, que no les había tocado ver eso, pero que yo había estado en su lugar de alguna forma y que ya de alguna manera me había tocado vivir un poco de
de eso. Entonces, mejor así pasando la bolita. Sí, claro, es casi, me parece que no es una tarea a la que valga la pena entregarse, esto de comunicar verbalmente cuál es el lenguaje en el que se quiere filmar una película de parte del director a los actores, sino que son pequeñas frases o así lo entendí yo de parte de Pablo. Y bueno, con Gael, que ya habíamos trabajado, fuera como mirarnos y que él me dijera, dale, ¿qué? Confía. Había visto películas de Pablo, ya me alcanzaba, pero sí, tuvimos con Pablo el desconcierto de ser los que llegamos tarde a esa fiesta y después fue muy fácil para mí porque yo siempre pienso que cuando hay una persona inspirada genera a su alrededor un ambiente donde solo hace falta introducirse, llevar a cabo ese acto de fe que llevamos todos cuando hacemos una película y luego ponerte a bailar. Así que para mí fue una fiesta hacer esta película. Para mí un lujo también, un disfrute. Yo soy admirador de Pablo, de su cine, y también me sentía, pues eso, un poco así como el que llega a una fiesta y no sabe dónde está. Además, en Chile, perdido, agarré una gastroenteritis y lo pasé fatal. Lo pasé fatal, se ve en la película, estoy en los huesos. Pero me adoptó Mercedes, y que fue adoptada por Gael primero, ¿no? Y lo disfruté mucho, la verdad. Sentí que estábamos pintando una película, porque es una cosa que tiene mucho Pablo, que se rodea de un equipo brillante que va a su son y a su compás, y uno se tiene que dejar llevar, y es lo que he hecho, sí. Al principio no sabía dónde iba, pero es una sorpresa y un regalo. Sí, mi pregunta era para ti, Pablo, pero ya casi has contestado. Hola. Hace 2 años te dije que no tardarías mucho en estar aquí y ya ves que estás ahí. Un beso grande para ti. Quería comentarte, con la experiencia que tú tienes, sobre todo en el teatro, ¿no? que has vivido muy cerca el universo de diferentes poetas, por ejemplo, Lou Reed, o anteriormente Coltés, que es un dramaturgo, pero que también lo consideramos todos un poeta, ¿no? ¿Qué ha significado Neruda? ¿Qué significa Neruda en tu vida? O si es un poeta que es próximo a ti. Y bueno, te iba a preguntar por el trabajo con el director, pero ya nos has contestado. Gracias. No, gracias a ti por el cariño de entrada. Yo soy más coltesiano, probablemente. Neruda yo lo conozco más paralelamente, nunca me he metido mucho en él. Ahora sí, por motivo de la película, sí que me metí más, pero tampoco quise, es una cosa que tampoco en la película hay una pretensión historicista ni de entrar mucho en su poética, que sí, pero a mí me parecía muy potente el guión de entrada. Yo cuando leí el guión digo, madre mía, ¿van a ser capaces de hacer esto? Y como suelo hacer muchas veces, me dejé llevar por el guión más que intentar. Tampoco quise entrar mucho, no sé si hice bien o mal, en conocer a Víctor Pey, que es el personaje que yo interpreto, que está vivo todavía, porque es difícil ser absolutamente real con las cosas y tampoco tenía esa pretensión la película. Con lo cual yo que hice fue dejarme llevar por el guión, que me parecía brillante, y mirar de reojo a Neruda, ¿sabes? No tanto de frente. Además, yo no lo hacía de Neruda, sino de Víctor Pey. Hola, yo quería preguntar por la construcción del personaje de Gael, de Óscar Berichuno. Quizá me gustaría, no solamente desde el punto de vista del guión, ya que no podemos hablar, pero tanto en la dirección de actores y también un poco la construcción del personaje, porque quizá me faltan datos, pero ha habido una cierta, he leído, ¿no?, como una cierta discrepancia, ¿no?, dentro de Chile. Claramente es un personaje basado en la realidad, pero quizá mucho más estilizado. Entonces, me interesaba un poco que me contarais los dos un poco cómo habéis abordado este personaje desde la dirección y desde la interpretación, porque me parece clave para la película. Bueno,
Bueno, tengo que decir que en muchas de las escenas de la película yo tenía que salir del set porque me reía mucho. Entonces era peligroso porque distraía a los actores. Entonces era muy difícil que ellos estuvieran como actuando en serio, haciendo el rol, con un director riéndose como un tarado, digamos, porque era muy gracioso por lo menos hacerlo. Después se toma otra forma cuando se monta y se hace la película. Efectivamente, Óscar Pelucho no existió. Fue un policía que efectivamente estuvo detrás del cargo y es lo único que tiene en común con el personaje, el nombre. Todo lo demás es producto de la ficción. Conservamos el nombre porque nos pareció interesante, un nombre muy particular. Y todo lo demás viene del guión, digamos, del proceso creativo de la película. Lo que pasa es que es un poco delicado hablar del personaje porque obviamente quienes vieron la película saben que si uno revela exactamente todo, estamos revelando el final de la película, que es algo que uno prefiere que la gente lo vea por sí mismo, ¿no? Pero sí hay un gusto y una especie de ánimo, creo yo, de nuestra parte, no sé, corrígeme Gael, pero de haberle dado a Pelucho No una suerte de soledad propia de ese tipo de personajes, ¿no? Que es como la idea del policía solitario, que está un poco extraviado y que el mundo le pasa alrededor de él. Y nosotros como espectador vemos esa tormenta, pero él no. Y esa es la clave, creo yo. ¿No? Cómo todo vibra y tirita en su entorno, cómo la información circula, cómo él mismo va hablando en una voz que parecía ser escrita por otra persona y cómo al final recupera su identidad a partir de esta búsqueda. Es un poco para mí una película en donde Neruda de alguna manera diseña su leyenda y el policía comprende el sentido de su vida. Y eso es a través de la figura de Neruda. Entonces, siempre en un lugar muy especial donde estaba Gael, digamos, el punto de vista actoral era muy particular. Y entonces, claro, como es un lugar que es muy difícil de explicar verbalmente, y esto es una película, lo estábamos filmando, resultaba ser muy gracioso. O sea, yo me reía muchísimo, a veces de nervioso, a veces de porque era gracioso o lo que sea, pero sí, había algo ahí en el rictus que tenía Gael, ¿no? Cómo se paraba, cómo se ponía el sombrero, un ojo más bajo que el otro. Se veía como una torpeza, pero una belleza y entonces hay como no sé, es un cóctel de humanidad muy particular, creo yo. Es verdad, o sea, no hay nada más gracioso que ver un policía tomándose su trabajo muy en serio. O sea, hay algo muy cómico en eso, no sé, involuntariamente, ¿no? Pero también nos agarrábamos de las consecuencias, ¿no? También creo que eso a todos nos pasó, ¿no? Creo en el proceso, o sea, cuando trabajamos de esta forma medio carnavalesca, en el sentido de pongámoslo en pie, veamos cómo sale, juguemos con los elementos que hay, a ver, veamos de qué va. Ahí uno empieza como a sacar ciertas conjeturas que a uno lo ayudan también como para entender quizás ontológicamente mucho más de dónde viene el personaje o qué es el personaje, ¿no? Creo que hay una consecuencia muy linda que sucede con Óscar Pelucho No, que es él es el receptor principal o el natural más bien de la poesía de Neruda, pero por alguna razón no le llegó. Él viene digamos, es un paria de alguna forma de la sociedad que quiere formarse un nombre, y la poesía que Neruda hacía era para incluir a estas personas, ¿no? La posición política que él manejaba incluso era como para incorporar a estas personas dentro de la sociedad, y a él no le tocó. Y ahí es quizás un duelo legendario entre el facho y el poeta, ¿no? De ahí nace también el fascismo, pues, de esas personas a las que no les llegó esa poesía, no les llegó esa ventaja, ese cariño de poder cambiar su vida y de poder ser dueños de alguna forma de su destino. Y siento que eso es una consecuencia. Aquí no es difícil actuar eso, o sea, en principio es como complicado, pero como consecuencia creo que es algo de donde nos podíamos agarrar bastante bien, y creo que parte también la clave fue esto, ¿no? De que fuera un hijo bastardo, ¿no? De que haya nacido en un prostíbulo, que le daba como un carácter
pues una enfermedad más interesante al personaje también. Y de esas cosas son de las que nos agarramos, ¿no? Como de las enfermedades de los personajes.